Y Paulita, les voy a pedir favor que cierren sus micrófonos, dejamos solo los que mande la jefe. Y Paulita, el tiempo es tuyo. Es de Flor. Buenas tardes. Tienes que meter el micrófono puesto, tienes que volver a decirlo otra vez. Ok, después de ese breviario cultural, voy a proceder a decirles bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Es un placer, como cada jueves, verlos nuevamente. Y esta vez le voy a ceder la palabra a nuestro líder, que es el día de hoy, Carlos García. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Flor. Y espero que hoy tengamos pues un documento muy suculento y le saquemos mucho provecho. Así que para continuar, quiero que nuestro hermano Osvaldo Rodríguez nos introduzca con la oración inicial. Gusto, Carlitos, y muchas gracias a todos y a los que no he saludado. Buenas noches. Padre amoroso, te adoramos y te damos gracias porque en todas las cosas grandes y pequeñas vemos la belleza de tu expresión divina. Estamos contigo ahora y siempre a través de nuestro ajustador de pensamiento personal. Llamamos a nuestra ministra divina y al Espíritu de la verdad, solicitando sabiduría para mantener en buen estado nuestra salud y apreciar mejor las acciones y recursos en el planeta, para que nuestra vida física podamos servirte mejor y servir mejor a nuestros hermanos en Urantia. Aleja de nosotros los sentimientos que obstaculizan el sendero, y despejado el camino, envíanos las huestes seráficas y angélicas del gobierno planetario que nos protegen y ayudan en nuestra misión, a alcanzar la carrera modelo y la vida ideal, con base en la verdad, la belleza, la bondad y la inspiración espiritual, con servicio asertivo. Y tú lo sabes, que nuestra voluntad sea tu voluntad. Por último, hoy, Padre, permite que en adelante este maravilloso grupo con nuestras familias sea un centro de expresión de tu primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Que así sea. Amén. Amén. Gracias, Osvaldo. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a compartir el documento 165, que es el que leeremos y estudiaremos en esta noche. Documento 165, comienza la misión de Perea. Como veremos, los próximos documentos, los 3 o 4 documentos siguientes, se relacionan también con esta misma misión de Perea. Así que por eso este se titula El comienzo de esa misión. El martes 3 de enero del año 30 después de Jesucristo, Abner, el ex jefe de los 12 apóstoles de Juan el Bautista, un nazareo, anteriormente jefe de la escuela nazarea en Engedi, ahora jefe de los 70 mensajeros del reino, reunió a sus asociados y les dio las instrucciones finales antes de enviarlos en misión a todas las ciudades y aldeas de Perea. Esta misión de Perea duró casi 3 meses y fue el último ministerio del maestro. Jesús pasó directamente de esta labor a Jerusalén para vivir su experiencia final en la carne. Los 70, ayudados por la labor periódica de Jesús y de los 12 apóstoles, trabajaron en las siguientes ciudades y aldeas, además de unas 50 aldeas adicionales. Entonces aquí le ponemos a esto y a empezar. Vemos, hay un micrófono abierto por allí, perdón. Vemos que van a trabajar en el área de Perea completamente y dice que hay unas 50 aldeas adicionales a las que nos va a nombrar. Nos nombran allí 35 poblaciones. Las que están en rojo son las que logré ubicar en el mapa y están aquí en el mapa que ustedes ven aquí a su derecha, las que están en rojo. Las de negro no pude encontrarlas en algunos mapas o no estaba muy seguro y preferí dejarlo así, pero ahí tienen ustedes una labor, el que quiera profundizar, tratar de buscarlas y encontrarlas, porque
Ahora que yo estoy bregando con esto de mapas, me doy cuenta de que tal vez la única ciudad que todos sitúan igual es Jerusalén, pero las demás a veces aparecen un poquito más acá, un poquito más allá. Algunas aparecen y otras no aparecen. Pero se dedicaron a la región de Perea, en total más de 85 poblaciones. Durante toda esta gira en Perea, el cuerpo de mujeres, que ya contaba con 62 miembros, se hizo cargo de la mayor parte de la tarea de ministrar a los enfermos. Este fue el periodo final del desarrollo de los aspectos espirituales más elevados del Evangelio del Reino, y por lo tanto no hubo milagros. Eso me hace pensar aquí que a medida que los aspectos del reino se van volviendo más espirituales, parece que no son tan necesarios los milagros de tipo físico. En ninguna otra parte de Palestina trabajaron los apóstoles y discípulos de Jesús tan a fondo, y en ninguna otra región aceptaron en forma tan general los mejores grupos de ciudadanos las enseñanzas del Maestro. En esta época, la población de Perea era aproximadamente mitad gentil y mitad judía, porque en general los judíos habían sido desalojados de estas regiones durante los tiempos de Judas Macabeo. Perea era la provincia más bella y pintoresca de toda Palestina. Los judíos se referían en general a ella como las tierras más allá del Jordán. Nos nombran aquí un personaje, Judas Macabeo, entonces quiero hacer un pequeño comentario sobre Judas Macabeo. Nos dice que falleció en el año 160 a.C., fue líder de la revuelta de los Macabeos contra la dominación siria helenística de los Seleucidas. Sus hazañas son mencionadas en los libros de los Macabeos contenidos en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Aquí hago una pequeña observación. Estos libros de los Macabeos están solamente en las Biblias católicas, que tienen 73 libros, si no estoy mal, mientras que las Biblias protestantes tienen apenas 66. Los libros de los Macabeos, que son Macabeos 1 y Macabeos 2, pues son de dichos libros que no aparecen. Si alguien quiere leer más sobre estas hazañas, pues debe conseguir una Biblia católica, que ahí aparecen los libros de los Macabeos. Habitualmente es considerado junto a sus hermanos uno de los mayores héroes de la historia judía. El nombre, Macabeo, podría derivar de la voz siria Macaba, que significa martillo o mazo, en referencia a sus proezas militares contra los Seleucidas para defender la religión de Israel. Esto es importante, inclusive como un dato curioso, en Israel se celebra cada 4 años los Juegos Macabeos, que son una especie como de olimpiadas, pero solamente pueden participar ciudadanos de ciudadanía israelí. Durante este periodo, Jesús repartió su tiempo entre el campamento de Pella y giras realizadas con los 12 para ayudar a los 70 en las diversas ciudades en las que estos enseñaban y predicaban. Realmente la labor la estaban haciendo Abner con los 70, y Jesús y los apóstoles pues ayudaban, iban y visitaban, y de esa manera pues como una especie de supervisión. Bajo la dirección de Abner, los 70 bautizaban a los creyentes a pesar de que Jesús no les había encargado que lo hiciera. A mediados de enero se habían reunido más de 1.200 personas en Pella. Es decir, en el transcurso de 2 semanas llegaron 1.200 personas. Cuando comenzamos a leer, decía el 3 de enero, ya estamos a mediados de enero y ya hay 1.200 personas. Y Jesús enseñaba a esta multitud por lo menos una vez cada día cuando se encontraba en el campamento, hablando generalmente a las 9 de la mañana, si no se lo impedía la lluvia. Pedro y los demás apóstoles enseñaban todas las tardes. Jesús reservaba las noches para las sesiones usuales de preguntas y respuestas con los 12 y otros discípulos avanzados. Los grupos nocturnos eran término medio de unos 50. A mediados del mes de marzo, 2 meses después, época en la que inició Jesús su viaje hacia Jerusalén, más de 4.000 personas componían el amplio público que escuchaba la prédica de Jesús o de Pedro cada mañana.
El maestro decidió poner fin a su obra en la tierra en el momento en que el interés en su mensaje alcanzaba una cumbre, la más alta cumbre de esta segunda fase, la fase no milagrosa del progreso del reino. Aunque 3/4 de los integrantes de la multitud eran buscadores de la verdad, también había gran número de fariseos de Jerusalén y de otras partes, juntamente con muchas personas dudosas y cavilosas. Y aquí es fácil hacer una matemática. Si eran aproximadamente 4.000 personas y 3/4 partes eran buscadores de la verdad, significa unas 3.000 personas. Las otras 1.000 personas, el otro cuarto estaba formado por fariseos y personas dudosas y cavilosas. Y sería bueno que nos preguntáramos nosotros en este momento en cuál de estos dos grupos estamos, en el de los 3.000 o en el de los dudosos y cavilosos. Así que tenemos una labor para hacer esta noche. Antes de dormir nos consultamos con la almohada esa respuesta. Jesús y los 12 apóstoles dedicaron mucho de su tiempo a la multitud reunida en el campamento de Pella. Los 12 casi no prestaron atención al trabajo en el terreno, limitándose a acompañar a Jesús de vez en cuando para visitar a los asociados de Abner. Abner conocía muy bien el distrito de Perea, puesto que este fue el terreno en el cual su maestro anterior, Juan el Bautista, había realizado la mayor parte de su obra. Después del comienzo de la misión de Perea, Abner y los 70 no volvieron nunca más al campamento de Pella. Si hay alguien que tenga algún comentario que hacer, puede ahora. Muy bien. Entonces ahora continuamos con el sermón del buen pastor y dejo entonces a Rita, que además estoy contentísimo de que esté hoy acompañándonos con nosotros, y ella seguirá con este numeral. Adelante. Gracias, Carlito. 2. El sermón del buen pastor. Un grupo de más de 300 personas de Jerusalén, fariseos y otros, siguió a Jesús hacia el norte hasta Pella, cuando rápidamente se alejó de la jurisdicción de los dirigentes judíos al finalizar la fiesta de la consagración. Y fue en presencia de estos instructores y líderes judíos, así como también de los 12 apóstoles, que Jesús predicó el sermón del buen pastor. Después de media hora de conversaciones casuales, hablando a un grupo de unos 100, Jesús dijo: Esta noche tengo mucho que deciros, y puesto que muchos entre vosotros sois mis discípulos, y algunos entre vosotros mis amargos enemigos, presentaré mis enseñanzas en una parábola para que cada uno de vosotros tome de ella lo que encuentre acogida en su corazón. Esta noche hay entre mí hombres que serían capaces de morir por mí y por el evangelio del reino. Y algunos de entre ellos así lo harán en años venideros. Y hay aquí también algunos entre vosotros, esclavos de la tradición, que me habéis seguido desde Jerusalén y que con vuestros líderes tenebrosos e ilusos queréis matar al Hijo del Hombre. La vida que ahora vivo en la carne, a ambos os juzgará, a los buenos pastores y a los falsos pastores. Si los falsos pastores fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas vosotros afirmáis que veis. Vosotros profesáis ser maestros en Israel. Por eso, vuestro pecado permanecerá en vosotros. El buen pastor junta su rebaño en el redil por la noche en tiempos de peligro, y cuando llega la mañana, entra en el corral por la puerta, y cuando llama, las ovejas conocen su voz. Pero el pastor que entra al corral por otros medios y no por la puerta, es un ladrón y un salteador. El buen pastor entra al corral después que el portero le abre la puerta, y su rebaño, conociendo su voz, sale cuando llama. Y cuando ha sacado afuera todas sus ovejas, el buen pastor
va delante de ellas, las conduce y las ovejas le siguen. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. No seguirían a un extraño. Huirán de un extraño porque no conocen su voz. Esta multitud que está aquí reunida a nuestro alrededor es como el rebaño sin pastor, pero cuando les hablamos, ellos conocen la voz del pastor y nos seguirán. Por lo menos los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud lo harán. Algunos entre vosotros no sois de mi redil. No conocéis mi voz y no me seguiréis. Puesto que sois pastores falsos, las ovejas no conocen vuestra voz y no os seguirán. Bueno, acá hay una ilustración que me enternece tremendamente, donde dice, sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Me imagino que vamos todos nosotros atrás de nuestro amado Maestro. Cuando hubo Jesús dicho esta parábola, nadie preguntó nada. Después de un tiempo, nuevamente comenzó a hablar, siguiendo la conversación sobre la parábola. Si vosotros queréis ser los ayudantes del pastor de los rebaños de mi Padre, debéis ser no solamente líderes meritorios, sino que también debéis alimentar al rebaño con buena comida. No sois buenos pastores a menos que conduzcáis vuestro rebaño a los pastos verdes junto a las aguas calmas. Ahora bien, por miedo a que algunos entre vosotros comprendan demasiado fácilmente esta parábola, yo os declaro que soy a la vez la puerta del corral del Padre y el buen pastor de los rebaños de mi Padre. Todo pastor que busque entrar al corral sin mí fracasará, y las ovejas no oirán su voz. Yo, con los que ministran conmigo, soy la puerta. Toda alma que entra al camino eterno por los medios que yo he creado y ordenado, será salvada y podrá proseguir hasta llegar a los pastos eternos del paraíso. Pero también soy yo, el pastor verdadero, que hasta es capaz de dar su vida por el rebaño. El ladrón se mete en el corral solo para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que podáis tener vida y tenerla más abundantemente. El asalariado huye ante el peligro y deja que las ovejas se dispersen y sean destruidas. Pero el pastor verdadero no huye cuando viene el lobo, protege su rebaño y si hace falta, da su vida por sus ovejas. De cierto os digo, amigos y enemigos, yo soy el pastor verdadero. Yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. No huiré frente al peligro. Completaré este servicio hasta que la voluntad de mi Padre sea hecha. Y no abandonaré al rebaño que el Padre ha confiado a mis cuidados. Pero tengo muchas otras ovejas que no son de este redil. Y estas palabras son verdaderas no solo para este mundo. Estas otras ovejas también oyen y reconocen mi voz. Y yo he prometido al Padre que todas serán conducidas a un mismo rebaño, a una sola hermandad de los hijos de Dios. Entonces, todos vosotros conoceréis la voz de un solo pastor, el pastor verdadero, y todos reconocerán la paternidad de Dios. Así pues, sabréis por qué el Padre me ama y ha puesto en mis manos todos sus rebaños de este dominio para que los cuide. Es porque el Padre sabe que yo no dejaré de proteger mi rebaño ni abandonaré mis ovejas, y que si hace falta, no vacilaré en dar mi vida al servicio de sus muchos rebaños. Pero recordad que si doy mi vida, la tomaré de nuevo. Ningún hombre ni ninguna otra criatura puede quitarme la vida. Tengo el derecho y el poder de dar mi vida.
y tengo igual derecho y poder para tomarla nuevamente. Vosotros no podéis comprender esto, pero yo recibí esta autoridad de mi Padre aún antes de que existiera este mundo. Cuando oyeron estas palabras, sus apóstoles quedaron confundidos. Sus discípulos estaban asombrados, mientras que los fariseos de Jerusalén y de los alrededores salieron en la noche diciendo: ¿está fuera de sí o poseído por un diablo? Pero aún algunos de los maestros de Jerusalén dijeron: habla como quien tiene autoridad. Además, ¿quién ha visto a un poseído por un diablo abrir los ojos de un hombre que nació ciego y hacer todas las cosas maravillosas que este hombre ha hecho? Al día siguiente, cerca de la mitad de estos maestros judíos profesaron su creencia en Jesús, y la otra mitad retornó espantada a Jerusalén y a sus hogares. Es precioso este numeral. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión? ¿Yo? Bien, Alfonso. Sí, qué interesante, la verdad, es muy, muy interesante. Este dicho que dijo Jesús, que tiene otras ovejas, que no son de este redil. Cuando yo la leía directamente de la Biblia, más también por el adoctrinamiento que tenía del grupo religioso, a las autoridades religiosas a las que yo pertenecía, decían que estas otras ovejas, hay varias interpretaciones muy personales de cada grupo religioso. Algunos dicen que estas otras ovejas eran los gentiles que tenían que ser atraídos por Jesús. Y en el grupo religioso donde yo estaba muy activo, se dice que las otras ovejas son aquellas que no pertenecen a los 144,000 que son llamados para gobernar con Cristo en el cielo, sino que son las que van a quedar aquí en la tierra nada más. Entonces, cuando yo leí esta parte del libro de Urantia, a mí se me puso la piel así erizada, vino una emoción tan bonita de saber la verdad a qué se refería Jesús con ovejas, otras ovejas que no son del redil, de este redil, y que incluso esa era la misión de Jesús que su padre le había dado hasta antes de que Urantia existiera. Entonces me queda ahora ya bien claro que esas otras ovejas que no son de este planeta urantiano, sino son los otros planetas. En específico, yo me puedo imaginar los planetas que entraron en consorcio con Lucifer en esta rebelión que hubo. Yo me puedo imaginar en específico también esos, junto con todo Nevadón. Me imagino, no sé, es lo que me refresca mucho esta verdad. Me queda bien claro, ya no me siento esa confusión babilónica de unos creen que pues que eran los gentiles, las otras ovejas que tenían que ser llamados. Y otros dicen que no, que las otras ovejas son personas que van a quedar aquí en la tierra, que van a vivir para siempre aquí en la tierra y que no forman parte de los 144,000, que es el pequeño rebaño, son los únicos que van a ir al cielo. Esto a mí me abrió el corazón, me abrió la mente, me abrió el espíritu, me abrió una relación directa con nuestro Padre universal. Y la verdad, cuánto agradezco que de alguna manera u otra yo me haya topado con este hermoso libro y sobre todo con este grupo de estudio de este libro, un grupo de estudio tan minucioso, tan profesional, podría yo decirlo, en cuanto al estudio de este libro. Y también muy agradecido y muy privilegiado de que me hayan acogido en este grupo, porque realmente ahorita con la piel así erizada, me dirijo a ustedes expresándole esto, es esta alegría que me da de este correcto entendimiento de lo que es Juan, el libro de Juan de la Biblia, 10, 16 y 18. Lo que significa realmente las otras ovejas, y aquí ya no deja ninguna interpretación personal ni a ninguna interpretación de algún líder religioso de
de cualquier nominación de corte cristiano. Gracias por escuchar. Gracias, Alfonso. Sí, a mí me gustaría, Mónica. Sí, me gustaría también unirme a las palabras de Alfonso. A mí me pasó, ¿me escuchan, cierto? Sí. Me pasó lo mismo en el fondo. Una vez que leí esta parábola en el libro Urantia, se me aclararon muchas cosas y pude entender, porque finalmente a mí me pasaba como católica, que finalmente terminé muy confundida con todas las parábolas. Había cosas que simplemente no entendía, pero esto me lo aclaró mucho. Eso solamente. Gracias. Gracias, Mónica. Javier. Gracias. Bueno, en este documento lo que más me quedó fue, como dicen al final estos maestros, que habla con autoridad. Sentí como que, híjole, está hablando el duro, pues, está hablando del mero en todo, que él dice, nadie me puede quitar la vida, yo la tomo, yo la quito, o sea, no está en manos de nadie, como su poder, mostrando como su autoridad de hijo creador, en sentido, como que habló el Jesús divino, más que el Jesús humano, habló esa parte divina del pastor, y me identifiqué mucho con la imagen, como cuando dijo Rita, así me sentí yo, como la hojita, digamos, detrás de él, del buen pastor. Eso quería manifestar, gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más tiene algo para compartir? Bien, entonces continuemos con la reflexión de Rita. Está aquí. Bueno, yo la reflexión que había hecho acá dice, ¿cuál es el propósito de un pastor? Las ovejas son indefensas y totalmente dependientes del pastor, por lo que siempre están sujetas a peligros. Por lo tanto, deben estar bajo la atenta mirada del pastor, quien las conducirá a los pastos verdes junto a las aguas calmas. Y con respecto al buen pastor, digo, en Jesús encontramos su bondad inherente, su justicia y su belleza cuando nos habla del buen. Y como pastor encontramos que nos protege, nos nutre y guía a su rebaño. Ahora bien, Dios nos dio la libertad de elegir, seguir por sus caminos o ir por los nuestros. Si decidimos seguir a Jesús con nuestro corazón, Él nos conducirá al Padre, y es tanto el amor que el Padre nos tiene, que aun cuando no decidamos seguirlo, Él estará pendiente de nuestros pasos como sea posible. Dicho de otra manera, Él cuidará nuestros pasos y nuestros caminos en la medida que nosotros lo permitamos. Pero seguirlo no nos garantizará una vida sin circunstancias difíciles u ocasiones dolorosas. Nosotros debemos comprometernos a dar lo mejor y a confiar que Dios siempre estará para consolarnos, curar nuestras heridas y guiarnos. Esto tiene que ver con nuestra fe. Y como conclusión, digo que el buen pastor ama como Dios ama. Será mi conclusión de este numeral. Gracias. Gracias, Rita. Vamos a continuar entonces con el numeral 3, que está a cargo de Flor. Gracias. 3. El sermón del sábado en Pella. Aquí tenemos esas ilustraciones. La de la izquierda señala dónde está Pella y vemos que está relativamente cerca del río Jordán. Esto tiene que ver porque parte de lo que sucede después del sermón que vamos a escuchar ahorita hace que mucha gente vaya hacia allá. Ahí es donde llevaron a estas personas que entendieron mejor el mensaje que Jesús les daba, el tajante mensaje. Y a la derecha, bueno, vemos algunas de las imágenes de cómo es el área de Pella hoy en día, las ruinas, y es para tener una clara idea. No sé si es un anfiteatro en ese caso o una sinagoga, pero ahí podemos ver que ahí se juntaba una gran cantidad de gente y es interesante ver la belleza del lugar e imaginarlo cómo podría haber sido en ese momento cuando Jesús estaba ahí y toda esta multitud llegaba a verlo. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el documento.
Dice, a fines de enero, las multitudes de los sábados por la tarde eran casi de 3,000 personas. Quiero hacer aquí una aclaración. Cuando inicia el documento, nos hacen la referencia a 3 meses. Empezando con enero. En enero a mediados había 1,200 personas. Aquí vemos que para fines de enero ya llegan a 3,000. O sea, estamos hablando de que en 15 días, en 2 semanas, subió de 1,200 a casi 3,000 personas. ¿Se pueden ustedes imaginar ese sitio geográfico y gente llegando de diferentes áreas a escuchar a Jesús? Yo creo que eso debió haber sido un espectáculo sensacional. Ojalá y lo podamos ver un día en el futuro con otra tecnología que nos enseñen allá. Y bueno, finalmente, para marzo había, como ya vimos, 4,000. O sea, 4,000 personas es mucha gente escuchando un discurso, escuchando a Jesús. Bueno, continuamos. El sábado 28 de enero, Jesús predicó el sermón memorable sobre confianza y preparación espiritual. Después de las observaciones preliminares de Simón Pedro, el maestro dijo: lo que muchas veces he dicho a mis apóstoles y a mis discípulos, declaro ahora a esta multitud. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía nacida del prejuicio y alimentada por la esclavitud de las tradiciones. Aunque muchos de estos fariseos sean de corazón honesto y algunos entre ellos permanecen aquí como mis discípulos. Pronto, todos vosotros comprenderéis mis enseñanzas, porque no hay nada que esté ahora escondido que no será revelado. Lo que se oculta de vosotros se os hará evidente cuando el Hijo del Hombre haya completado su misión en la tierra y en la carne. Pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos confabulan ahora en secreto en las tinieblas saldrá a la luz y será proclamado desde las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, no les temáis a ellos cuando traten de destruir al Hijo del Hombre. No temáis a los que, aunque puedan matar el cuerpo, después ya no tendrán poder alguno sobre vosotros. Yo os advierto que no temáis a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, sino que os regocijéis en el conocimiento de aquel que tiene el poder de liberaros de toda injusticia y de presentaros sin culpa ante el asiento de justicia de todo el universo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartillos? Sin embargo, cuando estos pajaritos vuelan en busca de alimento, ni uno de ellos existe sin el conocimiento del Padre, la fuente de toda vida. Para los guardianes seráficos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están numerados. Si todo esto es verdad, ¿por qué vivir temerosos de las muchas pequeñeces que surgen en vuestra vida diaria? Yo os digo, no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Todos los que entre vosotros habéis tenido el valor de confesar vuestra fe en mi evangelio ante los hombres, yo presentaré a los ángeles del cielo. Pero el que rechace a sabiendas la verdad de mis enseñanzas ante los hombres, será rechazado por el guardián de su destino aún ante los ángeles del cielo. Digáis lo que digáis sobre el Hijo del Hombre, se os perdonará. Pero el que presuma de blasfemar contra Dios, difícilmente encontrará el perdón. Cuando los hombres llegan hasta el extremo de asignar las obras de Dios a las fuerzas del mal, esos rebeldes deliberados difícilmente buscarán el perdón de sus pecados. Y cuando vuestros enemigos os lleven ante los rectores de las sinagogas y ante otras altas autoridades, no os preocupéis por lo que debéis decir, ni os aflijáis por cómo contestar a sus preguntas, porque el Espíritu que reside en vosotros os enseñará certeramente en esa misma hora lo que debéis decir en honor del Evangelio del Reino. ¿Por cuánto tiempo permaneceréis en el valle de la decisión? ¿Por qué vaciláis entre 2 opiniones? ¿Por qué titubean los judíos o los gentiles en aceptar la buena nueva de que son hijos de Dios eterno? ¿Cuánto tiempo nos llevará a persuadiros de que entréis con regocijo en vuestra herencia espiritual? Yo vine a este mundo para revelar a vosotros el Padre y conduciros al Padre. Lo primero ya he hecho.
Pero lo segundo, no puedo hacer sin vuestro consentimiento. El Padre jamás obliga a nadie a entrar en el reino. La invitación siempre existió y siempre existirá. El que quiera, que venga y comparta libremente del agua viva. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, muchos salieron para ser bautizados por los apóstoles en el Jordán, mientras él escuchaba las preguntas de los que se quedaban allí. Bueno, aquí tenemos una vista aérea de una sección del Jordán y aunado a ello les pusimos aquí la referencia a 3 videos muy lindos, los 3, sobre el Jordán o sobre Pella, para que después, posteriormente, ustedes los disfruten cuando tengan un tiempo y puedan gozar de la belleza de ese lugar. Podemos ver Muchas uno gracias, de ellos, Carlos. si quiere, Flor, podemos ver Lo uno que de tú ellos. decidas, Carlos, está bien. El Estamos más en tus manos. corto, el que dice imágenes sobre ruinas de Pella, el 2. El que tú decidas está bien, sí. Ok, pues entonces compartámoslo un momento. Este video no tiene una narración, es solamente una música que ahora caigo en cuenta que quizás no estén escuchando porque se me olvidó hacer algo. Pero solamente suena música, no hay una narración y nos muestra el área a los alrededores de Pella. Parece ser que es un área que se utiliza también para hacer un deporte en bicicleta y es un área que se utiliza para eso. Y entonces este video es como promocionando el área, pero se ven ciertos lugares muy bonitos del sitio. Y sí se escucha la música, bajito, pero sí hay música. Y como podemos ver, el sitio es precioso. Ahora imagínense a Jesús ahí. ¿Lo pueden visualizar? Bien, entonces continuemos. Parece ser que es un área que también se utiliza para caminar y hacer turismo por allí. Muy lindo, muy lindo. Los burritos hermosos. Y bueno, en cuanto al sermón, verdaderamente más claro, digo, ni el agua, ¿no? Creo que está bastante claro el mensaje tajante que hizo Jesús ahí. Gracias. Vamos al numeral número 4, la división de la herencia a cargo de Miguel. Gracias, Carlos. Ok. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, sí, muy bien. Una pregunta. Sí, sí, Jaime. ¿Puedes dejar de compartir? Ok, hay 2 temas que yo quisiera, no quiero dejar pasar porque después no es lo mismo. En el numeral 165.3.7, Jesús habla de cómo cuando estamos al servicio del Señor y empecemos a compartir el Evangelio,
recibiremos la información del Espíritu de qué debemos hacer, de qué debemos contestar. Yo pienso que ese es uno de los temores de todas las personas que nos involucramos en este desafío de compartir la revelación, que al principio pues da temor, dicen, oye, cuando me lleguen a preguntar algo, si yo no sé qué digo, cómo contesto, cuál será la mejor forma. Y yo les puedo decir que de verdad que uno cuando empieza el servicio del Señor se da cuenta muchas veces que no es uno, o sea, que uno recibe, le soplan. Yo les he insistido mucho cuando nos reunimos nosotros 4 a trabajar, siempre tocamos el tema de que somos guiados. O sea, llega el momento en que sí, uno tiene que prepararse, tiene que ser diligente, tiene que orar, pero después de eso, no se preocupen que el Espíritu hace el resto. Y siempre sabremos qué contestar. Es más, muchas veces ni uno recuerda que sabe lo que le preguntan hasta que no se lo preguntan. Entonces allá en el software que tiene metido en toda la memoria del disco duro, aparece la información que le están preguntando. Muchas veces uno no tiene tan claro que tiene ese conocimiento. Entonces ese es un punto que quería resaltar. Y lo otro es una inquietud que siempre me ha llamado la atención. Y ustedes vieron las fotos, es una zona desértica y muy quebrada. Yo no entiendo, es una pregunta que espero que me responda los seres celestiales alguna vez. Sí. ¿Cómo le hablaban a 4.000 personas? Sí. Si hoy en día con la tecnología que hay, ¿sí? Es bien difícil. Es bien difícil, o sea, con amplificadores, con electrónica, con todo. A mí no me cabe en la cabeza, por más vozarrón que uno tenga, miércoles, yo pongo un grupo, sobre todo, no se les olvide una cosa, al aire libre es peor, porque cuando usted está en un escenario cerrado, por lo menos hay eco, hay acústica, pero aquí, imagínense, está bien que se hacen en algún sitio, muy seguramente, donde había anfiteatros, debería haber acústica, pero por más acústica, o sea, con ese gentío, pongan cualquier suma, hagan el ensayo, ¿sí? Ustedes hablan a pulmón a un grupo de 100 personas y, oigan, necesitan una garganta así, ni hablemos de 500, de 1000, de 4000. Así se repartieron entre todos los apóstoles, así se echaron el mismo cuento, ¿sí? Siempre es una inquietud que he tenido, ¿cómo lo hacían? Es más, ustedes se imaginan al Señor, por ejemplo, predicando desde una barca, con el ruido de las olas, con el ruido del mar, con el viento, y para poder llegar a la gente, esa es una inquietud que siempre he tenido. Ahí les dejo esa inquietud. Gracias. Gracias, Jaime. Muy cierto, sí. Ya sabremos la respuesta algún día. Bueno, muchas gracias. Solo acotar que a lo mejor tenía algún tipo de asistencia espiritual, algún tipo de magia, quizás, entre comillas, que hacía que muchos pudieran escuchar. Bueno, voy a ir a la sección 4, la división de la herencia. Antes de iniciar, recordemos que este tema de las riquezas, de la abundancia de bienes, Jesús ya lo había tratado en 2 ocasiones en profundidad antes que esto. Fue en el documento 132 de la estadía en Roma. Jesús le da una serie de consejos a un hombre rico que le consulta por ese tema. Y recientemente en el documento 163, ¿no es cierto?, con ocasión de este joven fariseo que quería convertirse, este rico, Matadormo, también Jesús dio una serie de indicaciones, ¿ya? Y por lo tanto, esta sección 4 y la 5 también, que hará Luis, de nuevo Jesús, y por última vez, toca en profundidad este tema de la herencia, de la riqueza y el tratamiento que nosotros, y la disposición que nosotros debemos tener en relación a ella. Partamos. Mientras los apóstoles bautizaban a los creyentes, el maestro hablaba con los que se quedaban allí. Y cierto joven le dijo: Maestro, mi padre murió dejándonos muchas propiedades a mí y a mi hermano, pero mi hermano se niega a darme lo que es mío. ¿Quieres tú, pues, ordenar a mi hermano que comparta esta herencia conmigo? Jesús se indignó ligeramente de que este joven de mentalidad material trajera a colación tal cuestión de negocios, pero aprovechó la ocasión para impartir una enseñanza ulterior. Dijo Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto de divisor entre vosotros? ¿De dónde sacaste la idea de que yo me ocupo de los asuntos materiales de este mundo? Luego, volviéndose a los que estaban a su alrededor, dijo: Cuidaos, guardaos de la codicia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La felicidad no viene del poder de la riqueza,
el gozo no surge de la riqueza. La riqueza en sí no es una maldición, pero el amor a la riqueza muchas veces conduce a una devoción tal por las cosas de este mundo que el alma se enceguece a las bellas atracciones de las realidades espirituales del reino de Dios en la tierra y al regocijo de la vida eterna en el cielo. Os contaré la historia de cierto rico cuya tierra había producido mucho. Cuando se volvió muy rico, empezó a pensar dentro de sí diciendo, ¿qué haré con todas mis riquezas? Ahora tengo tanto que no tengo dónde almacenar mi riqueza. Y después de meditar sobre este problema, se dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y así tendré lugar abundante para almacenar mis frutos y mis bienes. Diré luego a mi alma, alma, muchas riquezas tienes guardadas por muchos años. Ahora pues, reposa, come, bebe y regocíjate, porque eras rica y tienes muchos bienes. Pero este hombre rico también era necio. Al preocuparse por los asuntos materiales de su mente y cuerpo, se había olvidado de almacenar tesoros en el cielo para satisfacción del espíritu y salvación del alma. Tampoco pudo gozar del placer de consumir su riqueza acumulada, porque esa misma noche su alma fue llamada. Esa noche llegaron unos bandidos que asaltaron su casa y lo mataron. Y después de robar las cosas de sus graneros, los incendiaron para que nada quedara. Y lo que los ladrones no se llevaron de la propiedad, se disputaron sus herederos. Este hombre acumuló sus tesoros en la tierra, pero no fue rico para con Dios. Así trató Jesús al joven y su herencia porque sabía que su problema era la codicia. Si este no hubiese sido el caso, el maestro no habría interferido, porque él nunca se metía en los asuntos temporales, ni siquiera de sus apóstoles, y mucho menos de sus discípulos. Cuando Jesús hubo terminado su relato, otro se levantó y le preguntó, Maestro, sé que tus apóstoles han vendido todas sus posesiones terrenales para seguirte y que tienen todas las cosas en común, tal como lo hacen los esenios, pero ¿es que quieres que todos nosotros, tus discípulos, hagamos lo mismo? ¿Es acaso pecado poseer riqueza honesta? Antes de ir a la respuesta, recordemos lo que eran los esenios. Recuerdan que en la época de Jesús habían 5 movimientos políticos religiosos. Estaban los saduceos, los fariseos, los celotes, los nazareos, secta a la cual pertenecía Juan Bautista, y los esenios. Y nos dice el libro de Urantia, en la nota que puse a la derecha, que los esenios eran una verdadera secta religiosa que se originó durante la Revolución Macabea y cuyas normas eran en algunos aspectos más exigentes que las de los fariseos. Habían adoptado muchas creencias y prácticas persas. Vivían como una hermandad en monasterios. Se abstenían del matrimonio y tenían todas las cosas en común. De ahí la pregunta. Se especializaban en las enseñanzas acerca de los ángeles. Volvamos entonces a la pregunta. ¿Es acaso pecado poseer riqueza honesta? Y Jesús respondió a esta pregunta. Amigo mío, no es pecado poseer riquezas honorables, pero lo es si conviertes la riqueza de las posesiones materiales en tesoros que absorban tus intereses y desvíen tu afecto de la devoción a los asuntos espirituales del reino. No hay pecado ninguno en tener posesiones honestas en la tierra, siempre y cuando tu tesoro esté en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hay una gran diferencia entre la riqueza que conduce a la avaricia y al egoísmo y la que tienen y dispensan en espíritu de fideicomiso los que tienen abundancia de bienes mundanos. Antes de proseguir, queremos examinar el concepto de espíritu de fideicomiso. Aquí hay 2 cosas en una. El concepto de fideicomiso, que ahí nosotros colocamos una figura simplificada de lo que representa, término muy simple. A la izquierda tenemos un hombre rico, con abundancia de bienes, que cede parte o toda su riqueza, que es lo que se representa al centro, para que otra persona
actúe como administrador de ellas, que se llama fideicomisario, en beneficio de terceros. Y esos terceros, que son los que colocamos abajo, pueden ser los creyentes, ¿no es cierto?, los instructores, los apóstoles, o eventualmente podría ser alguna otra obra altruista a la cual haya decidido destinar esa riqueza, ¿ya? Por ejemplo, dos ejemplos muy cercanos a nosotros de esta figura está en la misma revelación, ¿no es cierto? Podríamos decir que los propietarios de esta revelación son los reveladores y ellos depositaron esta revelación en manos de los fideicomisarios, en manos de la Fundación Urantia, quienes la administran en beneficio de toda la humanidad, ¿no es cierto?, y de los clientes en particular, ¿no es cierto? Otra figura que obedece a este esquema sería, por ejemplo, lo que hacía David Cebedeo, por eso lo coloqué a la derecha de administrador, que, ¿no es cierto?, recibía los aportes de las personas generosas de la época para sostener lo que era la ciudad de tiendas, todas las necesidades de los clientes y todas las personas, discípulos que se juntaban en esa zona, ¿ya? Ahora, por último, eso es fideicomiso, pero el espíritu de fideicomiso, fíjense, dice relación con que nosotros, supongamos nosotros tenemos abundancia de bienes o mucha riqueza. Entonces nosotros cambiamos nuestro rol. Pasamos de ser los propietarios, o sea, desde la izquierda, a ser una especie de administradores de esa riqueza en beneficio de terceros, ¿ya? Les recuerdo, puede ser parte de la riqueza, aquella abundancia que eventualmente le exceda sus necesidades fundamentales, ¿ya? Entonces, este cambio de rol lo podríamos sintetizar. ¿Puede avanzar, Carlito? Lo que es el espíritu del fideicomiso en estas palabras, ¿no? Sería aquella actitud o disposición del creyente respecto de la abundancia de bienes o riqueza personal. Ojo, abundancia de bienes, o sea, bienes en exceso, ¿no?, que si bien le pertenecen en su totalidad, es el legítimo propietario, reconoce que ésta ha sido puesta en sus manos temporalmente durante esta vida, ¿no es cierto? Nosotros venimos acá durante un tiempo y todas estas cosas van a quedar ahí, nosotros vamos a seguir un camino, ¿no es cierto? Entonces, han sido puestas en sus manos temporalmente durante esta vida, no solo para satisfacer sus necesidades inmediatas y futuras, ni para atesorarlas, sino que en virtud del mandato de servicio amante a sus semejantes, está dispuesto a compartir parte de ella con la comunidad de creyentes para los fines del reino, o a destinarlos a alguna otra obra altruista, ya sea para su consumo final o para su uso, sin cargos durante algún tiempo, ¿ya? ¿Podemos volver, Carlito, a la pregunta inicial, al planteamiento inicial? Entonces decíamos que hay una gran diferencia entre la riqueza que conduce a la avaricia y al egoísmo y esta otra riqueza, la que tienen, piensan en espíritu de fideicomiso, es decir, con desprendimiento, con generosidad, como si no fuera nuestro, los que tienen abundancia de bienes mundanos y que tan generosamente contribuyen a mantener a los que dedican todas sus energías al trabajo del reino. Muchos de entre vosotros que estáis aquí sin dinero, recibís comida y albergue en la ciudad de tiendas, gracias a las contribuciones de hombres y mujeres generosos, de buena posición, que son dadas para estos fines a vuestro anfitrión David Cebedeo. Pero no olvidéis jamás que, después de todo, la riqueza no perdura. El amor por la riqueza ofusca demasiado a menudo, aún destruye, la visión espiritual. No dejéis de reconocer el peligro de que la riqueza se vuelva, en vez de vuestro siervo, vuestro amo. Tal como le sucede a este señor que aparece a la izquierda, ¿no es cierto? Escuálido, paupérrimo, que ha perdido todo por rendir culto a su riqueza, al dios Mamón, como decían en la antigüedad. Jesús no enseñó ni propició la negligencia, el ocio, ni la indiferencia en proveer las necesidades físicas para la familia. Tampoco aconsejó depender de la limosna, pero sí enseñó que las cosas materiales y temporales deben estar subordinadas al bienestar del alma y al progreso de la naturaleza espiritual en el reino del cielo. Luego, mientras la gente bajó al río para presenciar el bautismo, el primer joven vino a ver en privado a Jesús para hablar de su herencia, porque le parecía que Jesús lo había tratado con cierta dureza. Y cuando el maestro le escuchó nuevamente, contestó: Hijo mío,
¿Por qué pierdes la oportunidad de comer el pan de la vida en un día como este, cuando de veras podrías satisfacer tu avaricia? Bueno, ese texto de resaltado, cuando de veras podrías satisfacer tu avaricia, no nos parece adecuado, ¿no es cierto? Entonces fuimos a la fuente en inglés y buscamos una traducción alternativa con la ayuda de Carlos, y él nos puso esta, traducción europea del libro de Urantia, que dice: Hijo mío, ¿por qué desaprovechas la ocasión de alimentarte con el pan de la vida en un día como este, a fin de satisfacer tu tendencia a la codicia? Y ahí sí la oración queda con un sentido adecuado, ¿no es cierto? Esperemos que haya pronto una nueva traducción del libro para suplir todos estos impases de traducción. Bien. Continuamos. ¿Acaso no sabes que las leyes judías de la herencia serán administradas con justicia si compareces con tu queja ante el tribunal de la sinagoga? ¿Acaso no puedes ver que mi obra tiene que ver con asegurarme de que tú sepas sobre tu herencia celestial? ¿No has leído en la escritura: ay, el que acumula riquezas con avaricia y sacrificio, y esta es la porción de su recompensa, cuando dice: ya hallé reposo y ahora podré comerme mis bienes? Pero no sabe lo que el tiempo le traerá, y que también deberá abandonar todas estas cosas a otros cuando muera. ¿Acaso no has leído el mandamiento: no codiciarás? Y nuevamente, ellos comieron y se llenaron y engordaron, y luego se volvieron hacia otros dioses. ¿Has leído en los Salmos que el Señor odia a los codiciosos y que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos protervos? Si te aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Has leído lo que dice Jeremías? Que no se alabe el rico en sus riquezas. Y Ezequiel habló la verdad cuando dijo: sus labios hablan de amor, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Jesús despidió pues al joven diciéndole: hijo mío, ¿de qué te valdrá ganar el mundo entero si pierdes tu propia alma? A otro que estaba cerca y que preguntó a Jesús cómo serían juzgados los ricos el día del juicio, él respondió: yo no he venido para juzgar ni a ricos ni a pobres, pero la vida que viven los hombres será el juez de todos. Aparte de cualquier otra cosa que concierna a los ricos en el juicio, los que adquieren grandes riquezas deben responder por lo menos 3 preguntas. Y estas preguntas son: 1. ¿Cuánta riqueza has acumulado? 2. ¿De qué manera conseguiste esta riqueza? 3. ¿Cómo usaste tu riqueza? Luego Jesús fue a su tienda para descansar un rato antes de la cena. Cuando los apóstoles terminaron de bautizar, también volvieron y querían hablar con él sobre la riqueza en la tierra y los tesoros en el cielo, pero él estaba dormido. Bien, esta sección termina con esas 3 importantes preguntas y nosotros queremos un poco entregarles alguna ayuda para que les permita dilucidar su respuesta. Entonces, en relación a la primera pregunta, ¿cuánta riqueza he acumulado? Nosotros estimamos que se debería considerar al menos lo siguiente. Primero, ahorros personales, como los depósitos bancarios, fondos mutuos, fondos de inversión, propiedades, terrenos, casas, vehículos, inversiones de capital, como son participación en sociedades, acciones, etcétera. Posesiones personales, como bienes muebles, joyas, dinero, en efectivo, etcétera. Otras inversiones financieras, como puede ser la tenencia de bonos, inversión en bitcoins, que está de moda ahora, commodities, por ejemplo, alguien podría tener una bodega con barriles de petróleo ahí almacenado para hacer algo con ellos, qué sé yo, porque hay personas que lo hacen, o acumulan trigo o cualquier commodities, ¿ya? Los commodities son estas cosas, estos bienes de primera necesidad que se venden en los mercados, ¿no? Oro, trigo, cobre, no sé, petróleo, ese tipo de cosas.
Y obviamente lo que es directo de nuestro trabajo diario, que son nuestros sueldos o salarios o gratificaciones, pensiones, dividendos, comisiones, etcétera, cualquier tipo de ingreso. Entonces, podrían haber más cosas que considerar. Entonces, en relación a la pregunta, ¿cuánta riqueza ha acumulado? Ella debería de venir de alguno de estos conceptos. Y ahí ustedes sabrán cuál le aplica y cuál no, ¿no? Un tips. Ahora, nota, considerar la riqueza acumulada que quede después de pagar impuestos u otros gravámenes que le apliquen. Es decir, dar al César lo que es del César, ¿cierto? Retirar el monto requerido para mantener dignamente la subsistencia personal y de los grupos familiares o de otras personas que eventualmente estén bajo su responsabilidad. Por ejemplo, este es mi caso. Yo tuve la fortuna de tener que aportar a varias familias y personas. 3. Establecer reservas, ahorros, para contingencias e imprevistos futuros. Es decir, una especie de colchón para el periodo de vacas flacas. Esto lo menciona Jesús en la sección 2 del documento 163. ¿Okay? Entonces, ojo, repito, estamos hablando de riqueza en exceso, que sobre, ¿ya? No estamos hablando que ustedes vayan a gastar sus ingresos y a entregarlo y quedarse sin nada, no. ¿Ya? Respecto de la pregunta 2, ¿de qué manera conseguiste esta riqueza? Bueno, afortunadamente, el mismo libro de Durantia, en la sección, en el documento 132, sección 5, donde Jesús le da los consejos para un rico, disculpen, él tipifica una serie de fuentes de la riqueza, tipos de riqueza y de dónde se obtienen ellas. Entonces nosotros los invitamos a ustedes a que la revisen en detalle. Son 10 fuentes de riquezas, todas ellas, nosotros las revisamos, todas ellas están vigentes al día de hoy. Por ejemplo, no las voy a leer todas, pero veamos, por ejemplo, la riqueza heredada es aquella que proviene de los padres y otros antepasados, o la riqueza descubierta, la que proviene de los recursos no cultivados de la madre tierra, típico que uno encuentra petróleo en su tierra, o no sé, un tesoro, o no sé, ese tipo de cosas. ¿Correcto? Usted puede seguir revisando este documento y esta sección para enterarse de todos los tipos de riqueza y de esa manera poder dar una mejor respuesta a la pregunta número 2. ¿Ya? En relación a la pregunta número 3, ¿cómo usaste tu riqueza? También acá tenemos la ayuda de las palabras de Jesús, el Maestro, en la misma sección 5, de los numerales 15 al 24, a este mismo señor, a este mismo rico, le da una serie de recomendaciones y sugerencias respecto de cómo usar cada uno de estos tipos de riqueza. Y nosotros podemos sacar de ahí un montón de muy buenas enseñanzas respecto de qué hacer con cada una de ellas en caso que estemos en esa situación. ¿No es cierto? Puede que sí o puede que no. Por ejemplo, respecto de la riqueza heredada, Jesús da tres cosas principales. Primero, que se revise si es legítima o no, es decir, si mis antepasados realmente consiguieron esos dineros, esa riqueza, ese patrimonio de buena o mala forma, ¿no es cierto? Y deshacerse de aquella porción que provenga de fraude o iniquidad. También nos dice que existe responsabilidad de transmisión honesta de la riqueza de la generación anterior a la siguiente, después de sustraer un monto justo para la presente. Es decir, no podemos pensar que toda esa riqueza para nosotros, para que nos la gastemos, no sé, en viaje, en aviones, en helicóptero, en no sé, qué sé yo, en fondos y todo, y no dejemos nada. Tenemos que ser responsables y tener claro que tenemos que traspasar a las generaciones que siguen. Al menos estas son las recomendaciones del Maestro Jesús. ¿Ya? En relación a la riqueza descubierta, nos dice, los descubrimientos deben ser compartidos de forma útil con el mayor número posible de semejantes. El descubridor tiene derecho a recompensa, pero no a reclamar todas las ventajas y beneficios. La misma idea anterior, ¿no es cierto? Administremos con espíritu de fideicomiso estas cosas. ¿Ya? Resumiendo todo esto, yo les dejo acá el cuadro completo, ustedes los pueden revisar en el libro de Durantia, pero los conceptos básicos acá son, oye, si llega algo a nuestras manos, riqueza, asegurémonos que sea de un origen limpio, que no haya suciedad, que el capital esté limpio, o si no, limpiémoslo, devolvamos a quien corresponda lo que no corresponde, lo que fue obtenido de mala forma. Segundo, administremos esa riqueza, esos bienes, con espíritu de fideicomiso, con un espíritu de desprendimiento, con el espíritu de generosidad, a sabiendas que nosotros estamos aquí para otra cosa. Estamos en un breve periodo de tiempo en la tierra y no nos podemos apegar a la riqueza, ¿no es cierto? Y por último, y el último concepto es siempre con los más altos conceptos de justicia
honestidad y equidad. Eso es lo que puedo aportar. No sé si ustedes pueden hacer algún comentario, tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Día 1, por favor. Yo quiero aclarar algo. Sí, claro. Que me llama mucho la atención, o sea, la cantidad de veces que Jesús habla del dinero y nos damos cuenta de que no es ningún drama tener dinero. El problema es la forma y el uso del dinero. Y he sabido de personas que se sienten mal porque lo tienen, porque sienten que no debe ser así, porque hay que dar todo, ¿no? Pero no hay nada de malo en tenerlo, siempre y cuando, como dice aquí, se obtenga de manera lógica, real, ética, a través de las fuentes lógicas, sin hacer mal uso ni abusar de otros, ¿no? Y haciendo el mejor uso posible, ayudando a otros. A mí eso me cambió un concepto erróneo que yo tenía anteriormente. Y el problema no es que tú tengas la riqueza, sino que la riqueza te tenga a ti, ¿no? Eso era todo. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, ¿quién dijo sí? Que no oí. Alfonso. Ah, ok, sí, siga, Alfonso. Sí, haciendo un poquito, secundando un poquito las palabras de Flor. Esto que la gente siente es porque tiene también creencias religiosas, una interpretación quizá a lo mejor muy estricta de lo que dijo Jesús en sus parábolas, de que más fácil es que un camello sea metido en el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Entonces, hay gente que ha sido talentosa, como se acaba de mencionar ahorita, de genio, que tiene la capacidad de hacer negocios y que benefician a muchos, y que ellos también tienen una posición dentro de la sociedad económica, buenos administradores, buena cultura financiera, y por eso tienen lo que tienen. Pero cuando estos entran en un aspecto religioso donde quieren manejar esas riquezas por medio de los líderes religiosos, entonces empiezan a tener esos sentimientos como que de culpa. Híjole, entonces tengo que ser pobre para entrar al reino del cielo. Entonces, todos los que tienen un carro o 2 carros, una casa, la tecnología, pues no vamos a entrar al reino de Dios porque pues no somos pobres, tenemos una riqueza tecnológica, una riqueza cultural, una riqueza científica, tenemos esa riqueza y la estamos utilizando para algo bien. Entonces, si así fuera esa enseñanza mal encauzada, entonces los que están en las calles pidiendo alguna limosna o pidiendo alguna ayuda, los que andan limpiando parabrisas, ellos están pobrecísimos. Entonces, ellos serían los únicos que estarían entrando al reino del cielo. Entonces, esto hace falta un equilibrio. Y yo siento que el libro Durante aquí nos da ese equilibrio muy bueno, de ver las cosas de manera equilibrada. Gracias. Gracias, Alfonso. Pues entonces vamos a continuar si no hay ningún otro comentario. Esther está levantando la mano. Bueno, siga entonces, Esther. Hola, buenas noches. Bueno, yo mientras leía en este documento, me fui a buscar la palabra porque pues yo soy muy hemisferio derecho. Me fui a buscar, perdón, izquierdo. Me fui a buscar la palabra avaricia y dice afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y mientras estaba leyendo el documento, pues yo sí, me generaba como una cierta cosquillita porque hace un tiempo pues yo empecé a hacer como un trabajo, digamos, de liberación con el tema del dinero y liberación en el sentido de que, bueno, pasaba por muchas dificultades y yo trabajaba y dificultades y ¿qué pasa aquí? Bueno, y bueno, el tema... Y coincido con Alfonso sobre el tema de que, bueno, este tema de la riqueza y del dinero tiene tanto de ancho como de largo. Yo me imaginaba, si yo hubiese estado ahí al lado de Jesús, yo hubiese insistido en preguntar hasta tener de pronto una respuesta así que me llenara
con mucha claridad el tema, porque bien es cierto que y pensaba yo, bueno, yo trabajo y hay cosas que a veces coloco coloco el trabajo por delante de algunas cosas, precisamente porque pues necesito, digámoslo así, necesito, digamos, tener unos ingresos pues para tener una condición y cumplir con obligaciones y cumplir con alguna serie de condiciones pues que tengo y compromisos que he hecho. Pero entonces también iba pues el tema de que Jesús insiste, bueno, pero no darle más prioridad, o creo que lo entendí así, ¿no? De no colocar los tesoros materiales por encima de los tesoros espirituales. Pero yo decía, yo me preguntaba mientras escuchaba aquí ¿cómo es que se llama el que leyó? Bueno, me perdonas. Mientras lo Miguel, escuchaba yo, Miguel, yo escuchaba y yo decía, caramba, ¿cómo saber yo? Yo no siento pues que ame el dinero, pero tampoco me disgusta. Tampoco me disgusta, o sea, yo tengo que confesar de que bueno, ¿y quién es enemigo del dinero en estos momentos, en este planeta? Yo no sé, yo creería que nadie, pero el tema es, y lo que quiero dejarles aquí a ustedes entre el tintero es bueno, y yo sentía era, caramba, ¿será que yo estoy ofendiendo a mi padre por de pronto colocar por encima o colocar algunas cosas, ¿sí? De trabajo, de recibir un dinero, de pronto medirme con algunos gastos, de pronto de estar planificada, de pronto, o sea, no sé, me quedan como la duda y como digo, yo hubiese insistido ahí con Jesús, pero bueno, dime hechos concretos de qué es lo que se manifiesta de pronto. Que de pronto estemos atesorando más aquí que allá. Pero bueno, agradezco también el cuadro que colocan ahí en el documento que está súper completo. Voy a volver a repasar eso. Gracias. muy bien, Esther. Sí, sí, para eso es ese cuadro y todo lo que está en el documento. No es para recibirlo por email y dejarlo allí. No, es para darle otra leidita por lo menos. Y cada que se pueda repasar y estudiar, porque muchas cosas se nos quedan en estas 2 horas y después cuando uno lo lee de nuevo y lo estudia de nuevo, pues entiende otras cosas y tiene mayor provecho para nosotros. Pues entonces vamos a continuar ahora con Luis. Que tiene la siguiente parte, el numeral 5. Adelante, Luis. 5. Las conversaciones con los apóstoles sobre la riqueza. Esa noche, después de la cena, cuando Jesús y los 12 se reunieron para su conferencia diaria, Andrés dijo: Maestro, mientras nosotros bautizábamos a los creyentes, tú hablaste muchas palabras a la multitud que allí permanecía, pero que nosotros no escuchamos. ¿Querrías repetir esas palabras para nuestro beneficio? En respuesta a la solicitud de Andrés, Jesús dijo: Sí, Andrés, os hablaré de estos asuntos de la riqueza y de la autosuficiencia, pero mis palabras para vosotros, los apóstoles, deben ser un tanto diferentes de las que hablé a los discípulos y a la multitud. Puesto que vosotros lo habéis abandonado todo, no solo para seguirme a mí, sino para ser ordenados embajadores del reino. Ya habéis tenido varios años de experiencia y sabéis que el Padre cuyo reino proclamáis no os abandonará. Habéis dedicado vuestra vida al ministerio del reino. Por lo tanto, no os angustiéis ni os preocupéis por las cosas de la vida temporal, por lo que comeréis, ni qué pondréis sobre vuestros cuerpos. El bienestar del alma es más que comida y bebida. El progreso en el espíritu está muy por encima de las necesidades del atavío. Cuando os tiente dudar de la seguridad de vuestro pan, pensad en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes ni graneros. Y sin embargo, el Padre provee comida para todo el que la busca.
¿Y cuánto más valiosos sois vosotros por proveeros? A ver, un segundito. ¿Y cuánto más valiosos sois vosotros que muchos pájaros? Además, la angustia y la incertidumbre nada harán por proveeros vuestras necesidades materiales. ¿Quién entre vosotros podrá, solo por angustiarse, agregar un palmo a vuestra estatura o un día a vuestra vida? Puesto que estos asuntos no están en vuestras manos, ¿por qué preocuparos por ellos? Pensad en los lirios y cómo crecen, no se afanan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Si Dios así viste la hierba del campo, que está viva hoy, y mañana se corta y se echa al fuego, ¿cuánto más Él os vestirá a vosotros, embajadores del reino celestial? Oh vosotros, cuán poca fe tenéis. Cuando os dedicáis de todo corazón a la proclamación del evangelio del reino, no deberíais albergar incertidumbre en vuestra mente por vuestro sostén ni por la familia que habéis dejado. Si realmente dedicáis vuestra vida al evangelio, viviréis por el evangelio. Si tan solo sois discípulos creyentes, debéis ganaros vuestro pan y contribuir al mantenimiento de todos los que enseñan y predican y curan. Si os preocupáis por vuestro pan y agua, ¿de qué manera diferís de las naciones del mundo que tan diligentemente buscan dichas necesidades? Dedicaos a vuestra obra. Creed que tanto el Padre como yo conocemos vuestras necesidades. Dejadme aseguraros de una vez por todas de que, si dedicáis vuestra vida a la obra del reino, todas vuestras necesidades reales serán suministradas. Buscad las cosas más grandes y las menos importantes serán halladas. Pedid cosas celestiales y las cosas materiales estarán incluidas. La sombra, por seguro, sigue a la sustancia. Tan solo sois un grupo pequeño, pero si tenéis fe, si no tropezáis con el temor, yo os declaro que será satisfacción de mi Padre daros este reino. Habéis puesto vuestro tesoro allí donde la bolsa no envejece, donde el ladrón no puede saquear y donde la polilla no puede destruir. Como dije a la multitud, allí donde está el tesoro, también estará vuestro corazón. Pero en la tarea que nos aguarda y en la que queda para vosotros después que yo vuelva al Padre, habréis de pasar duras pruebas. Guardaos todos vosotros contra el temor y las dudas. Cada uno de vosotros preparad vuestra mente y dejad que vuestra lámpara siga encendida. Guardaos como hombres que están esperando el regreso de su amo de una fiesta nupcial, para que, cuando él vuelva y golpee en la puerta, podáis abrirle con rapidez. A estos siervos vigilantes los bendecirá, pues los encuentra fieles en momentos tan importantes. Entonces hará el amo que los siervos se sienten y él les servirá. De cierto os digo que una crisis se avecina a vuestras vidas y os corresponde vigilar y estar listos. Bien comprendéis que ningún hombre permitirá que entren ladrones a su casa si sabe la hora en que llegarán esos ladrones. Cuidad también de vosotros mismos, porque en el momento en que menos lo penséis y en la forma que menos sospechéis, el Hijo del Hombre partirá. Los 12 permanecieron sentados en silencio por varios minutos. Algunas de estas advertencias las habían oído antes, pero no dentro del marco que se les presentaba en esta ocasión. Aquí hay una lámina interesante que nos recuerda, que nos muestra que los 12 permanecieron sentados en silencio por varios minutos, como pasaba continuamente con ellos cuando el Padre se extendía en la profundidad de su discurso. Bueno, aquí también tenemos otra lámina que queremos justificar de la siguiente manera. En todas sus charlas, en todos sus discursos y toda su prédica, Jesús y los apóstoles
bautizaban, estaban continuamente bautizando. Bautizábamos a los creyentes. Siempre o en varias oportunidades empiezan los discursos diciendo mientras bautizábamos a los creyentes, o se bautizaban a los creyentes. Y por alguna razón, pues, vino la iluminación con la siguiente idea que pues, queremos poner hoy sobre la mesa sin llegar a pecar de profanos de ninguna manera. Y es hablar un poco sobre el bautismo como impulso iniciático. En el documento 144 nos habla del bautismo lo siguiente, en Gilboa y en la Decápolis, numeral 6. Por consiguiente, desde ese momento hasta la muerte de Juan, 2 de los apóstoles de Juan acompañaron a Jesús y sus apóstoles para bautizar a los creyentes, ya que el concilio conjunto había votado por unanimidad que el bautismo sería el paso inicial para representar un frente común en relación con los asuntos del reino. Luego, en el mismo numeral, nos dice, después votaron que en caso de morir Juan, los apóstoles de Jesús comenzarían a bautizar con agua como símbolo del bautismo del Espíritu Divino. Luego en el documento 194, llamado el Advenimiento del Espíritu de la Verdad, numeral 4, nos dice, al principio bautizamos en nombre de Jesús. Pasaron casi 20 años antes de que empezaran a bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes en el documento 85, llamado Los Orígenes de la Adoración, en su numeral 4, nos dice, el bautismo se volvió una ceremonia religiosa en Babilonia y los griegos practicaban el baño ritual anual. ¿Por qué traemos esto a colación? Es relacionado con nuestro bautismo, con el bautismo de los que estamos en este seminario, por ejemplo. ¿Estamos bautizados? ¿Necesitamos volvernos a bautizar? ¿Es necesario bautizarnos? ¿O qué pasa con las personas que aún no se han bautizado? Yo conozco varias personas que nunca se han bautizado por ningún rito. ¿Qué pasa con esas personas? Ya que somos unas personas con un entendimiento diferente, ya que estamos llamados en esta nueva revelación, ¿qué pasa con el bautismo de ahora en adelante para las próximas generaciones? Hay una conclusión que ponemos, y es que el bautismo es un ritual de iniciación cuyo símbolo principal es el agua que limpia y renueva la vida. Pero también es una práctica mediante la cual una persona se abre a recibir la gracia del Espíritu Divino. Y vuelvo a la pregunta, teniendo en cuenta que se nos ha revelado que somos seres evolucionados, hijos de Dios, ¿se hace necesario continuar con la práctica del bautismo? ¿Y qué pasa con las personas que no se bautizan? Dejamos ese tema para un debate cuando haya tiempo o si alguien quiere comentar en este momento. Bueno, si me lo permitís, me gustaría, es que no puedo levantar la mano. Claro, adelante, con mucho gusto. Gracias. Me gustaría hacer una reflexión, aunque ya se ha pasado, sería del capítulo anterior, pero vamos a ver, yo me imagino que, no sé si dentro del grupo habrá algún multimillonario o algún millonario, no lo sé. Yo creo que la mayoría vivimos de un sueldo, que estamos trabajando. Bueno, en mi caso estoy jubilado, entonces ya vivo de una pequeña pensioncita que me ha quedado después de 35 años trabajando. Lo digo esto por lo siguiente. Yo creo que hay que diferenciar en que lo que Jesús, nuestro Padre Jesús, le exigía a sus 12 apóstoles y lo que le exigía a todos los demás, a los seguidores. Yo estoy plenamente convencido, y esto es una opinión muy personal, de que Dios realmente no quiere que seamos pedigüeños ni vayamos por las calles mendigando como si fuéramos pobres de solemnidad. Lo que Él quiere es que nosotros trabajemos, luchemos por nuestra vida. Más que nada por lo que lo ha dicho nuestra hermana anteriormente, pues estamos preocupados con la hipoteca, si tenemos niños pequeños, pues hay que vestirlo, hay que darle de comer, somos mayores en los colegios, en la universidad. El tema económico es importante, es una parte importante de nuestra vida material, y tenemos que cuidar, lógicamente. Y la parte espiritual también tenemos que cuidarla. Y entonces tenemos que, digamos, balancear
la parte material con la parte espiritual. Hace un momento estaba leyendo un comunicado que ha sacado el Grupo 1111 y hace una cosa muy graciosa. Y es que está diciendo que en nuestra evolución personal realmente pone un símil, que es como una persona que se monta en una barca y que realmente tiene dos remos. El remo de la izquierda es el remo material de la vida, de las vicisitudes de la vida materiales, y el remo de la derecha es el espiritual, ¿no? Del avance espiritual, ¿no? Nuestra parte, digamos, más religiosa y profunda. Pero lo que nos dicen, el símil dice que si tú solamente giras un remo, el material, te pones a dar vueltas sobre ti mismo. Y si giras solamente, y si solamente utilizas el tema espiritual, también te pones a dar vueltas sobre ti mismo en la barca. O sea, necesitamos mover los dos remos. Somos seres experienciales. Tenemos que avanzar balanceando nuestra parte material, es decir, las vicisitudes de la vida, atendiéndolas, lógicamente, y atendiendo la parte espiritual también. Una va de la mano de la otra. Si armonizamos esos dos movimientos, avanzamos. Si no, nos ponemos a dar vueltas. Lo que quiero transmitir con esta idea es que, por lo menos a mí el libro Durantia me transmite la idea de que a Dios rogando, con el mazo dando, como es un dicho en mi español, y es que tenemos que trabajar, luchar por las vicisitudes de la vida, por la alimentación, por la casa, por los enseres, por nuestros hijos, pero en la parte material, lógicamente, atendiéndolo, el dinero es importante, digamos que es la herramienta que tenemos actualmente para avanzar en ese tema. Y luego en la parte espiritual también tenemos que avanzar, lógicamente, es decir, haciendo buen uso de esas riquezas, no solamente para nuestra satisfacción, que también es importante para nuestra satisfacción, sino para la satisfacción de los demás, para poder ayudar a los demás. Yo creo que la crítica fundamental es esas personas que están permanentemente preocupadas, que si le sube la bolsa, que si le baja la bolsa, que si el alquiler, que tiene una propiedad, que le dan el dinero, que no le dan, en qué invierte el dinero, que todo el tiempo lo pasa dedicado nada más que a vivir para el Dios dinero, pues de luego realmente esa persona está realmente equivocada. Pero igualmente que es una persona que está todo el día rezando, todo el día orando, todo el día dedicándose a la parte espiritual y poniendo la mano, siempre sin trabajar. Como decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, hay que saber balancear un poco el tema, y yo creo que nuestro Padre Jesús no quiere a pobres de solemnidad. Ojalá fuéramos todos multimillonarios, pero todos, y no tuviéramos necesidades materiales, prácticamente la tuviéramos satisfecha, y realmente eso nos serviría para avanzar más rápidamente y dedicarnos el máximo tiempo a la parte espiritual. Ya te digo, separando un poco la parte de lo que Jesús le exigía a los 12 apóstoles de su tiempo y lo que nos exige, yo creo, que a todos los demás. Por lo menos ese tema a mí, a lo mejor estoy errado, pero me queda claro. Es decir, que lo que tenemos que avanzar son en la parte material y en la parte espiritual. Bueno, no sé si he sabido expresar la idea. Muchas gracias, perdonad. Orlando Puerto está levantando la mano. Sí, la estaba levantando. Bueno, mire, yo hago la pregunta, ¿a quién no le gusta el dinero? ¿Alguno de aquí, alguno del grupo no le gusta? Porque por lógica y por naturaleza a la gente le gustan las propiedades, le gusta tener, le gusta el dinero, y con el dinero se compra y se tiene. Lo que pasa es que lo que no tenemos que hacer y permitir es que nuestra vida gire en torno al dinero. Lo que sí podemos hacer es que el dinero gire en torno a nosotros. Eso ya es una situación diferente, pero como decía Javier, nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades y las de nuestra familia, las de las personas que dependen de nosotros, nuestros hijos, la esposa. En el caso cuando se tienen empleados, pues la compañía o el trabajo o el negocio que tenemos tiene que proveer para nosotros y para esas personas, ¿verdad? De tal manera que el dinero es una herramienta, es un instrumento para poder vivir en este plano material. No es lo más esencial, no es lo más importante. ¿Qué es lo que hay que ser? Básicamente tenemos que ser autosuficientes en todo sentido. Ya habrá tiempo para hablar de la autosuficiencia, no es este el momento. Pero sí tenemos que tener ingresos, tener dinero, tener una casa, tener de pronto un vehículo, aunque hoy en día con tan complicado que es el tráfico sale como más práctico ir en vehículos públicos, en una bicicleta. Yo ando en una bicicleta por Bogotá, mi esposa dice, un día de esto lo va a pisar un carro.
¿sí? Pero yo pienso que no soy tan turupe para que me pisen. Entonces, pero sí tenemos que producir. El trabajo genera dinero, el trabajo genera bienestar, ¿cierto? Yo no me imagino, como dice Javier, un montón de personas, que seamos un montón de gente pidiendo dinero con la mano extendida. Es la única cosa que no podemos permitirnos hacer, ¿verdad? El dinero es importante, pero no es lo más importante. Más importante es nuestro progreso, nuestro atesoramiento espiritual, nuestro atesoramiento para poder tener un tesoro ahí, en el cielo, digámoslo, por decirlo así, y no aquí, porque aquí, pues hoy tengo el dinero, mañana me asaltan o algo pasa, un negocio mal hecho o lo que sea, y se acabó el dinero, ¿verdad? Por lo tanto, sí tenemos que tener el dinero como resultado de nuestro trabajo. Sí, ni aquí hablar de los dineros mal habidos, ese tipo de dinero, pues ni siquiera, yo personalmente ni siquiera contemplo esa cosa. He visto y he oído infinidad de cosas en la vida de gente que tiene muchísimo dinero, pero que vive asustada, vive angustiada, porque pues todo ese dinero no lo puede usar porque pues ese dinero está manchado, no es un dinero limpio. Entonces yo prefiero el dinero limpio así sea poquito, ¿verdad? Nuestra vida no tiene que girar en torno al dinero. Hay que hacer que todo gire alrededor de nuestra vida. Y nuestra vida espiritual es lo más importante. El día que nos muramos y nos vayamos de aquí, nada de lo que hemos trabajado y nada de lo que hemos guardado, dinero, propiedades, nada de eso se va. No nos llevamos absolutamente nada. Les apuesto que ese día, cuando haya gente rara a Orlando, lo lógico es que van a decir, no le vamos a poner un buen traje porque ese traje lo puede usar alguien, ¿no? Pongámosle el más baratico porque pues igual sabe, se va a podrir. Pongámosle otro y dejemos los buenos para los vivos, porque los vivos son los que necesitan. Nosotros los muertos ya no necesitamos nada de aquí. Esa era mi apreciación. No podemos dejar que la vida nuestra gire en torno a las propiedades, a las posesiones y al dinero. Es necesario, pero no tenemos por qué hacerlo. Gracias, Orlando. Entonces vamos a continuar, ya que no hubo comentarios sobre este tema. Carlos, yo tenía un Hay comentario. manos levantadas. Oh, cómo no, pues entonces vamos a... Gracias. Mi comentario es en cuanto a la terminación del numeral anterior, y era sobre el bautismo. Entonces, desde mi punto de vista, el tema del bautismo, desde la época de Jesús, desde que se bautizó por parte de Juan, ese día, o de lo que hemos aprendido de eso, es que Jesús lo hizo, era como parte del ritual de las enseñanzas judías, o sea, él tenía que someterse mucho a toda la tradición judía, y ese era uno de los requisitos en la religión judía. En cuanto a hoy en día, lo que yo he aprendido y lo que, si Jaime me corrige, lo que he aprendido es que ya nosotros no necesitamos más ritos de ninguna religión, ¿sí? Para nosotros seguir a Jesús. O sea, ni que se bautice, ni que tenga como requisito hacer una u otra cosa por tradición. Y te lo digo desde la misma experiencia, es porque mis hijos, uno tiene 20 años y el otro 14, y no están bautizados. ¿Por qué? Porque yo en ese momento venía de la religión católica, pasé a la religión cristiana, y un día por seguir la tradición en la oficina, bueno, usted va a ser la madrina de uno y usted va a ser el padrino del otro, y vamos a ser compadres, los compañeros en la oficina, y los vamos a bautizar. Y después yo me puse a pensar y yo dije, no, esto no es coherencia, ¿sí? Esto no es coherencia en que yo esté profesando una religión cristiana y quiera bautizar a los niños por la religión católica. Entonces yo entendí, y se lo he escuchado a Jaime muchas veces, en que realmente nosotros fuimos bautizados o nos dieron esa herencia en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu de la verdad. Entonces a nosotros nos guía también el Espíritu Santo, y es como el bautismo para mí es como esa relación que tenemos con el Espíritu de la verdad y con el Espíritu Santo en nuestra vida para hacer las cosas. Y ahí mismo el resultado es como que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, pues cuánta gente cumple diferentes ritos por complacer a la religión o a la familia o lo que sea, ¿sí? Y su vida no es un buen testimonio. Entonces, pues Jaime, si me quieres aclarar el tema, te agradecería.
A ver, con gusto y para no extendernos también mucho porque ya estamos sobre el tiempo, pero lo que sí quiero decir es que efectivamente no es necesario. Yo estoy bautizado 2 veces, por lo católico y como mormón, pero los ritos no son necesarios. El Señor es muy claro en las enseñanzas. Él no vino a organizar ninguna iglesia, él dio un ejemplo, digamos, por el proceso en que estaba, pero nuestra salvación, nuestra vida eterna no está condicionada a ningún rito. Nosotros ni tenemos que bautizarnos, ni tenemos que... Es más, ni siquiera el matrimonio, porque es que el matrimonio es un compromiso, ¿sí? Moral con mi compañera eterna, que yo decido que estar con ella, y ya, punto, y la respeto y todo. Eso de creer que, por ejemplo, como en la iglesia católica, sin darles garrote, ¿sí? Yo nací en una familia católica que dice que cuando el cura te da la bendición hasta que la muerte los separe. Esto es paja. Sabemos que la mayoría de la gente son matrimonios que no funcionan, son matrimonios de conveniencia. Tristemente, muchas de las mujeres se aguantan al marido porque no tienen cómo sostenerse solas, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar una serie de barbaridades y de cosas que dejemos los formalismos y dejemos los ritualismos y acerquémonos al Señor. El espíritu de la verdad nos va a testificar, ¿sí? Y nos va a enseñar a ser personas rectas, personas correctas, ¿sí? Y eso no obedece a ninguna religión, ¿sí? La rectitud es algo personal que nace y se incrementa indiscutiblemente en nuestra relación personal con el Padre y con el Espíritu de la verdad y, lógicamente, estudiar, prepararnos y actuar en consecuencia, ¿no? Uno no puede andar diciendo que uno es esto o lo de más allá si con su vida está demostrando una cosa contraria, ¿sí? Entonces, básicamente te diría eso, Marta. Con todo respeto. Gracias, Jaime. Pues continuamos entonces con... Carlos, ahí Orlando está levantando la mano. Sí, Orlando. Sí, ¿cómo están? Bueno, mire, ritual viene de la palabra rito. Y los ritos son inventos de los hombres. Ni nuestro Padre Eterno ni Jesucristo establecieron ni instituyeron nada de eso. Un rito es, los ritos, ese tipo de ritos, el bautismo y la extrema unción y todas esas cosas que hay por ahí, son solo inventos de los hombres. Es todo. Gracias. Continúa, Luis, por favor. Ok. También queremos explicar con esta lámina relacionada con las conversaciones con los apóstoles sobre las riquezas. Nos dice, no os angustiéis ni os preocupéis por las cosas de la vida temporal. Y quiere bajarlo un poquito, Carlos, por favor. Más bien, lo que sí necesitamos incrementar, esto ya lo hablaron ampliamente, pero pues aquí está en el documento, nos debemos dedicar más bien por el bienestar del alma, por el progreso del espíritu, porque no tropecemos con el temor, nos debemos preocupar más bien en incentivar nuestra fe y en preparar nuestra mente, nos lo dice el Maestro Jesús anteriormente leído. Siguiente, por favor. 6. La respuesta a la pregunta de Pedro. Mientras estaban allí sentados pensando, Simón Pedro preguntó: ¿es que dices estas parábolas para nosotros, tus apóstoles, o para todos los discípulos? Y Jesús contestó: en los momentos de prueba se revela el alma del hombre. La prueba revela lo que verdaderamente alberga su corazón. Cuando el siervo haya pasado la prueba, el amo de la casa pondrá a este siervo al frente de la casa y confiará su hogar, sabiendo con tranquilidad que sus hijos serán debidamente cuidados y alimentados. Asimismo, yo pronto sabré en quién podré confiar el bienestar de mis hijos, cuando regrese al Padre. Así como el amo de la casa pondrá los buenos y probados siervos a cargo de los asuntos de su familia, del mismo modo yo pondré a cargo de los asuntos de mi reino a los que resistan las pruebas de este periodo. Pero si el siervo es holgazán y piensa en su corazón, mi amo tarda en llegar, y comienza a maltratar a los demás siervos y come y bebe con los borrachos, y entonces el amo regresará en el momento en que él no lo espera y, encontrándolo infiel, lo expulsará en deshonra. Por lo tanto, hacéis bien en prepararos para que ese día en que de pronto seréis visitados inesperadamente, recordad,
mucho se os ha dado, por lo tanto mucho se esperará de vosotros. Duras pruebas se os avecinan. Yo tengo un bautismo que me bautizará y vigilaré hasta que esto se haya llevado a cabo. Vosotros predicáis paz en la tierra, pero mi misión no traerá paz en los asuntos materiales de los hombres, por lo menos no por un tiempo. La división es el único resultado posible cuando 2 miembros de una familia creen en mí y 3 de ellos rechazan este evangelio. Amigos, parientes y seres queridos están destinados a estar los unos contra los otros por causa del evangelio que vosotros predicáis. Es verdad que cada uno de estos creyentes tendrá una gran paz duradera en su corazón, pero la paz en la tierra no llegará hasta tanto no estén todos dispuestos a creer y a ingresar en la herencia gloriosa de la filiación de Dios. Sin embargo, salid a todo el mundo y proclamad este evangelio, todas las naciones, a todo hombre, mujer y niño. Fue este el fin de un día sábado pletórico y fructífero. Al día siguiente, Jesús y los 12 fueron a las ciudades del norte de Perea para visitar a los 70, quienes estaban trabajando en estas regiones bajo la supervisión de Abner. Tenemos aquí una reflexión final sobre este último numeral y nos preguntamos, ¿cómo estamos cultivando nuestro corazón para cuando lleguen las pruebas? ¿Estamos listos? ¿Estamos fuertes? ¿Tenemos de dónde asirnos? ¿Tenemos cómo enfrentar esas pruebas? ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo, yo tengo un bautismo que me bautizará? Muchas gracias. Muy bien. Comentarios, reflexiones. Se han quedado como los apóstoles en silencio. Y eso es bueno porque significa que están pensando. Jaime, ¿cómo no? A ver, yo pienso que aquí hay un tema que es muy importante y que es parte de toda una cultura. Lo importante en la vida no es el dinero. Lo importante en la vida es las cosas que da el dinero, ¿sí? Realmente tener $1.000.000 no genera ninguna satisfacción. Tener una casa de $1.000.000 puede ser muy cómodo, ¿sí? Entonces sucede lo mismo. Aunque Orlando anda en bicicleta, definitivamente es más cómodo andar en carro, ¿no? Puede que tuviéramos un buen sistema, claro, y más seguro, y un buen sistema de transporte como en Europa, pues eventualmente andar en metro, andar en esas cosas puede ser muy práctico, no necesariamente más cómodo. Sí. Entonces, finalmente, lo que genera es el bienestar. De hecho, recordemos que Jesús no comenzó su vida pública hasta que no dejó a su familia organizada. Y la educación de Jesús dentro de las privaciones que vivió, ¿sí? Dentro de la lucha que tuvo que vivir desde siendo un niño que quedó al frente de su familia, fue generarles el bienestar que necesitaban. Y mal que bien los sacó adelante a todos y los educó a todos y los dejó casados a todos y dejó una casa para su mamá. Hasta el último día trabajó para darle a ellos. Ahora, después de eso, llega un momento en la vida en que, pues, digamos, estamos en la utilidad, ya ni nos quita ni nos pone. Que sí, claro, es muy importante, sobre todo es muy importante estar preparado. Y el mundo va hacia un colapso propio de todo lo que está pasando, ¿sí? Donde de la noche a la mañana podemos quedar en la calle. Y yo les quiero decir que es muy importante que nosotros tengamos una perspectiva. Y se lo digo con autoridad moral porque yo me he quebrado 3 veces y cada vez peor, ¿no? O sea, las primeras quiebras fueron, la primera quiebra fue siendo muy joven, la segunda fue cuando mataron a Galán y se me acabó el negocio, ese día me retiraron los reguladores del mercado. Y la última fue hace 20 años. Pero lo único cierto es que uno empieza a aprender y es parte de la formación, que la buena vida es muy agradable, mas no es indispensable, ¿sí? Pero hay algo que sí es muy importante, y es que en la medida que nosotros veamos la educación, miren ustedes cómo María y José educaron a Jesús. Jesús tuvo una educación privilegiada, era un hombre políglota, viajó. Hoy en día, definitivamente nuestros hijos, en la medida que nosotros les demos oportunidades de aprender idiomas, de viajar, de conocer otras culturas, pues van a tener, digamos, una mejor posibilidad que si no se da, que no es imprescindible, no es imprescindible, indiscutiblemente, pero que ayuda, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno busca, el bienestar para los hijos. Por eso yo entiendo cuando decía mi querida Esther, es que uno quiere tener cosas, y sobre todo no es para uno, es para darle a la familia, ¿sí? Es para generar estabilidad para la familia.
Finalmente, uno no puede ponerse 2 vestidos al tiempo, ni 2 pares de zapatos, ni andar en 2 carros. Ahorita, por ejemplo, que en Colombia, cuando se inventaron la moda del pico y placa, es que uno no podía sacar todos los días. ¿Qué pasó con las personas que teníamos forma? Fuimos y compramos otro carro, un carro para los impares y otro para los pares y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no lo tienes? Bueno, entonces, si no tienes tanta plata, entonces ahorita hay una alternativa, se compra uno híbrido o uno eléctrico, entonces eso no tiene restricción. Pero independientemente de eso, lo que se busca es el bienestar para la familia y para compartir. Porque llega un momento en que la vida nos va mostrando que vamos terminando de educar hijos. Ellos, si hemos hecho una buena tarea, deben estar mejor que nosotros. Eso es lo normal, ¿sí? Salvo que alguno tenga problemas, que hay quien desgracia, o tenga un niño con problemas, alguna cosa. El resto llega un momento en que la vida nos va poniendo en superávit, llamémoslo así. Y es el momento de volcar los ojos y pensar que es cuando, lo que decía Javier del ejemplo del 11-11, recordar de tus 2 remos y empezar, llega el momento de trabajar mucho en la parte espiritual, ¿sí? Y en cómo dar de esa parte espiritual. Fíjense que eso no es tiempo. Yo quiero contarles una anécdota. Yo ahorita quería hacer un curso que están dando sobre un seminario en herramientas financieras avanzadas en la universidad, y resulta que uno de los días de las clases son los jueves, entonces automáticamente quedó descartado, porque es el tiempo del Señor, es mi tiempo para el Señor. Eso no tiene negociación. Los jueves son las clases nuestras. Entonces, cuando lo ven en el alma, voy a mandar a mi hijo para que él lo haga y después me enseñe, ¿sí? Porque no lo puedo hacer, porque me tocan los jueves y los jueves es mi tiempo del Señor. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Es compartamos los talentos que tenemos, y los talentos no solo son económicos, los talentos de todo, el conocimiento, en experiencia, en tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, eso quería comentarles. Gracias. Gracias, Jaime. Muy bien dicho. Así es. Pues entonces, permiso. otro comentario. Permiso. Alfonso. Florecita tenía la mano levantada. Es más breve, un segundo. Concluyendo, cuando uno tiene ya la visión espiritual, hacia dónde vamos, no nos atrae mucho las cosas de este mundo. Y nuestra máxima riqueza se concluye como sigue. Rico no es aquel que tiene mucho, sino el que necesita poco. Eso era todo. Gracias, Alfonso. Flor. Gracias, Alfonso. Sí, solamente quería decir, yo creo que con respecto al bautismo, conforme más se vaya conociendo la revelación, yo creo que esa práctica de hoy en día del bautismo a los niños chiquitos va a ir cambiando, porque creo que, y siguiendo el ejemplo del maestro, el bautismo, si se continúa con esa acción, con ese rito, debe ser una decisión personal, pero una decisión consciente, una decisión de un adulto maduro que conoce y que acepta esa vida, esa responsabilidad, esa magnitud espiritual dentro de sí mismo. Y obviamente un niño ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces, creo que esa práctica eventualmente pues va a quedar como parte de la historia, una historia bonita, linda, pero se va a modificar definitivamente, creo yo. Depende de la revelación. Eso era todo lo que quería decir. ¿Alguien más? Porque ya nos queda poco tiempo. Pues muy bien. Entonces, Jaime, ¿cómo no? A ver, para terminar tengo 2 cosas. Decir primero que me siento muy contento de tener aquí a Marcelino, lo veo con buena cara, lo que quiere decir que sigue mejorando, cosa que me alegra, y no hemos dejado de orar por tu salud. A veces no preguntamos tanto porque siempre hay uno que está o que está más malo, sí, o simplemente se nos olvida que hay procesos de recuperación largos, sí, pero sigues en nuestras oraciones. El segundo es en relación a lo que pasó en la clase pasada. Yo no quise, a mí me propusieron que mandáramos, mandaron en las clases mandaron unos anexos para que los compartiera con ustedes, y yo no quise hacerlo. Y no quise hacerlo porque volvemos a lo mismo. Esos anexos eran anexos que no eran de la religión judía.
Y volví a repasar las 7 festividades judías y ahí no está la fiesta de la consagración, pero no solo me quedé con eso, sino hablé con una persona judía, ¿sí? Judía ortodoxa, digamos, bastante creyente, y ellos no reconocen la fiesta de la consagración hoy en día. No sé cómo era la festividad, tal vez la celebraban, tal vez para ellos fue, pero no existe dentro de las 7 fiestas la fiesta de la consagración. Por eso fue el error, y yo me imagino de Adriana cuando compartió, porque a mí me pasó lo mismo. Yo también dije, esto es el Sukkot, y me quedé pensando, ¿sí? Y es que no existe. ¿Sí? Hoy en día, dentro de las festividades que están, entonces, claro, cuando uno busca, las busca, y aparece la fiesta de la consagración por la religión católica, por todas las que quieran, pero no por la judía. Entonces no está como una festividad judía. Por ese fue el error. Entonces quería comentárselo, que por eso no lo compartí con ustedes. Entonces básicamente eso era lo que quería aclararles. Quiero darles gracias por su tiempo. Quiero darles gracias que está todavía, no se ha ido nuestro amigo. Rita, Ahí está, Rita está aquí, hay que dar gracias por nuestra Rita. No, ya le dije, sí, sí, y sé que está divinamente, y sé, mira, es lo mismo que nos ha pasado a Javier también, sí, Javier también es otro zombie, sí, yo también, sí. Entonces, pues, el Señor nos tiene, pero digo, nos tiene para cosas mientras él crea que todavía le somos útiles en este plano, aquí vamos a estar dando guerra. Quiero darle una felicitación a Wilfredo para que la lleve a su país, a Fanny Juliana. A pesar de algunos inconvenientes, creo que la conferencia fue excelente, ¿sí? Hay mucho por aprender, indiscutiblemente, pero yo creo que la charla, por ejemplo, de Lourdes Burga pagó el Congreso. O sea, solo con eso, realmente, yo quedé con un sentimiento, les confieso, yo estaba en Perú muchas veces y jamás me he molestado en ver la parte arqueológica, y ya lo voy a poner dentro de mis prioridades el próximo viaje, irme al Cusco, porque realmente me dejó picado con toda esa cultura que hay, y más hoy a la luz del conocimiento que tenemos de la revelación de Urantia, ¿sí? Digamos que ese enfoque que le da Lourdes, yo sé que va a traer mucha gente. Los invito a que volvamos a mirar esa charla, ¿sí? Es mucho lo que hay. Sé que le van a sacar también mucho jugo a las otras en la medida que salgan con los subtítulos para que lo puedan ver ustedes, los que fueron en otros idiomas. Y el otro tema es que, pues, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir sirviendo. No hay nada que hacer, ¿sí? Y tenemos que prepararnos para que nuestras clases sigan mejorando cada día y llevándonos. Qué rico poder equivocarnos. Como decía Javier en alguna oportunidad, que se equivoca es el que trabaja. Si no hacemos nada, no nos equivocamos nunca. Adrianita, sigue. Gracias, Jaime. Es una intervención corta. Yo participé en uno de los talleres con Lourdes por la tarde. Ella hizo un documento en Word súper interesante. Fue un taller didáctico, nos hicimos por subgrupos y trabajamos con ese documento. Era referente a como nuestra capacidad, o por decir, de anticiparnos o siempre tener expectativas sobre las cosas. Ella hizo un trabajo muy bueno en Word, recopilando apartes del libro. Entonces yo le solicité por un correo que si me daba el documento para compartirlo con ustedes. Entonces apenas lo tenga, lo comparto contigo y tú ya miras para compartirlo a los demás. Me pareció súper interesante. Gracias, Adriana, y estaremos pendientes de que nos lo compartas. De todas maneras, pues yo tuve el atrevimiento de, aprovechando que tenemos un pirata en el grupo, de coger y compartir la charla de ella, que fue una charla que yo no entiendo porque fue una charla privada, ¿sí? Que se lo estaba por compartir cuando es un documento valiosísimo, y las cosas valiosas son de la humanidad, no son nuestras. Yo quiero que nosotros entendamos que, primero, todo lo que recibimos viene de Dios, todas las cosas buenas, y son para compartir. Entonces yo no creo en cosas privadas ni creo en nada. Yo hablé con mi pirata de cabecera y pum, bulum, lo subimos el mismo día que llegó, ¿sí? De por sí me llegó por vías que no habían llegarme, y le hicimos lo que teníamos que hacerle, y ustedes están disfrutando de ella, y mucha gente, porque es que se les olvida un detallito. Cada vez que yo hago clic, le llega automáticamente a 1.250 personas. Entonces, eso ya es una ventaja, ¿sí? Porque les garantizo que en el Congreso no hubo ni remotamente, ni siquiera la mitad de eso, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos que estamos al servicio del Padre, y que todo nos lo da Él y es para Él.
para nuestros hermanos, compartamos las cosas buenas. Entonces, yo sí les agradezco que todo lo bueno lo compartamos. Y yo por eso a todo el que me pregunta, les digo, mire, con los materiales nuestros hagan lo que quiera, que tengan a bien que sea para cosas serias, ¿sí? Háganle, compartan, repartan, ¿sí? Yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún celo en eso, ¿sí? Porque creo que el Señor, de hecho, vamos a tener herramientas más sofisticadas muy pronto. Y la última cosa para terminar es, miren ustedes, para que ahora sí, después de oír la charla de la Fundación, no se dejen llenar más la cabeza con los celos ni con cosas. La traducción oficial es la de la Fundación. Ustedes vieron el cipote trabajo, el profesionalismo. De hecho, no hemos terminado, ¿sí? Estamos en la revisión ortotipográfica. Yo ya mandé mi parte, ya terminé, pero faltan unos días. Yo creo que ese trabajo va a estar hacia junio, julio, ¿sí? Finalmente ya en medios electrónicos. Pero lo único cierto es que esa es la traducción oficial, para que no se dejen más tramar de Ángel Sánchez Escobar, que se tiró el cabezazo, que lanzó la del primero, su última versión una semana antes, pensando que nos ganaba la partida. Señores, mire, yo a Ángel le tengo un cariño impresionante, es un maestro, lo repito delante del que sea, es más preparado que un cumis, pero es un hombre. Esto es un equipo, fueron 10 años de trabajo, además no se les olvide un detalle, ellos son los custodios de la revelación. Y duraron 10 años trabajando para darnos lo que hoy vamos a tener. Entonces, ni está en tema de discusión. Yo sí les pido, concentrémonos a trabajar con la nueva versión. Punto. ¿Sí? Que saquen los señores raros la del siglo XXI, que saque Ángel Sánchez y seguramente muchas más personas. De hecho, por ahí, no sé, alguien me comentó, me escribió contándome que lleva por un personaje vendiendo copias de la nueva versión. Imagínense, serán sinvergüenzas cuando primero no ha salido, ¿sí? Y segundo, imagínense vendiendo, volvemos a lo mismo. Nosotros no podemos estar con esas actitudes. Las cosas del Señor son de Él y para su servicio. Entonces, miren ustedes para que trabajemos con toda confianza después de ese trabajo y los invito a que vuelvan a verlas. Yo le pedía el favor a Víctor, que tan pronto esté, casualmente me escribió hoy, que va a tenerla de aquí a la semana entrante, va a tener la charla de ellos ya arreglada, organizada, que le va a recortar unas cosas, digamos, para hacerla más sólida, me la va a mandar y la voy a subir igualita, ¿sí? Déjeme subirla para que la gente tenga la oportunidad de ver otra vez qué fue el cuento, qué fue lo que pasó, por qué es distinta esta versión, ¿sí? Yo creo que eso es algo que es muy importante y ojalá tengan ustedes, todos la tengamos a la mano para cuando alguien diga, no, es que a mí me gusta más, mire esto, escuche y saque conclusiones. Finalmente use la que quiera. Yo siempre me he creído que para eso está el espíritu de la verdad. Pero aquí vemos la diferencia. Esta es la traducción oficial de la Fundación. Entonces, para que ni lo pongamos en tela de juicio. Mis queridos amigos, en lo que atañe a mí, no sé si Florcilla tengas algo más. No, si Carlos tiene algo más que decir, no. No, solamente agradecerle a usted, Flor, y a Rita, Osvaldo, Miguel y Luis. Ok. Por a todos ustedes, excelente elección. Definitivamente gracias. Yo sigo siendo un enamorado de los cuadritos de ustedes, de los cuadritos de Luis. ¿Sí? Luis lo voy a llevar a mi lado en el reino celestial para que me haga cuadritos. es un duro en eso. Bueno, amigos, mil gracias por su tiempo. Florcilla, sí. Puedo darles las gracias yo también. Sí. No, fueron sensacionales. Muchas gracias, chicos. Carlos, muchísimas gracias por tomar el liderazgo esta vez. Miguel, excelente cuadro también. Créeme que también lo revisaremos concienzudamente. Muy valioso. Creo que tiene unas enseñanzas. Sobre todo, volvemos a lo mismo. Nos ayuda a dar un repaso, ¿sí? Que a veces uno no le pone tanta atención como cuando lo ve, como dicen los niños, en plastilina, ¿sí? Ahorita al tenerlo tan claro, nos ayuda a repasar, nos ayuda a recordar muchas cosas y nos ayuda eventualmente a compartir esa información en una forma con esos cuadros sinópticos que es más fácil de digerir. Les agradezco mucho su tiempo, que el Señor los bendiga y si Dios quiere, como todas las veces, esta misma noche estará la grabación subida a YouTube, ¿ok? Hey, buenas noches. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Luis. Gracias, Rita. Para Rita. Feliz de que esté con nosotros. Gracias por tu oración. Gracias. Un abrazo a Rita. Marcelino.